Hola y bienvenidos al programa número 14 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre os explico que Estudio Lightroom es un espacio dedicado al alquiler de cámaras, alquiler de espacio, de metros cuadrados de estudio y alquiler de objetivos de fotografía, material y todos los servicios para el fotógrafo. Me acompaña como siempre Pere Larregula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Pera es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 120 talleres a sus espaldas y más de 1.500 alumnos. Os dejo como siempre los métodos de contacto en las notas del programa y nos encontraréis también en el email podcastaprenderfotografia@gmail.com. Estamos probando esta semana en los podcasts sin preguntas de los oyentes. Grabamos el podcast anterior, una parte en directo que salió en Facebook y eso, y bueno, nos dirigimos aquí al Facebook tanto de Pera como de Estudio para si queréis ver las imágenes del estudio, dónde grabamos y cómo grabamos, pues ahí nos tenéis además, en un vídeo. Además, eso sí, hay que avisarlo para que me ponga un poco arreglaete. Sí, la verdad que ha sido de improviso, pero bueno, ya nos pondremos el próximo día de pie, por lo menos yo. Que no sé, a mí no se me verá tanto la barriguilla. Pero bueno, después de haber avanzado, la verdad es que está bien, ¿no? Que tengamos son medios que, bueno, que parecen increíbles, pero hoy en día puedes emitir en directo desde cualquier sitio y sí, increíble. Sí. No, está muy bien. Entonces, bueno, os quería comentar y recordar que sigue activo nuestro cupón podcast para nuestros cursos y talleres de fotografía. Una vez habéis visto el taller que os interesa, en la cesta de la compra y eso veréis el aplicar cupón y eso. Con poner la palabra podcast, tanto en minúsculas como en mayúsculas, recibiréis un 20% de descuento en cualquiera de nuestros talleres. Recordaros que tenemos el taller de Lightroom el día 16 de julio. Es un taller Lightroom, un tanto que no especial. Es el estudio, es no, Adobe Lightroom. Sí, disculpad, del Adobe Lightroom, ¿vale? Que es cierto que en el estudio viene el nombre un poquito de ahí. Pensaba en la habitación de luz, pero al final se puso de moda en la época que abrimos y bueno, y le puse el mismo nombre que al programa de Adobe. Entonces, este taller, como os digo, es un tanto especial porque normalmente los hacemos de 4 horas, pero el tema requiere pues un poquito más de explicación y eso es el flujo de trabajo. De trabajo en Adobe Lightroom y de hecho es el tema que vamos a tratar en este podcast, ¿vale? Daros un poquito unas líneas de todo lo que para lo que sirve Lightroom y qué es lo que podemos hacer con él. Pero el día 16 de julio, si queréis un taller entero impartido por Pera y aquí en nuestras instalaciones, pues entráis en nuestra web. Además, este taller es de día completo. Es lo que quería decir, que al final son 8 horas de taller y eso, y además eso presencial, que podéis preguntar y que podéis traeros el portátil, podemos ir viendo cosas. Sí, tenemos espacio para poner mesas rectangulares que cabéis sin ningún problema, ¿vale? Porque además restringimos un poquito el taller, no son 20 personas las que va a haber ni nada de eso. Y nada, pues nos metemos, bueno, como el anterior programa, tampoco tenemos comentarios vuestros, esperamos que nos los hagáis, tanto en el mail que os decía antes, podcastaprenderfotografia@gmail.com, como en iVoox o en iTunes. En iTunes necesitamos vuestras reseñas, a ver si es posible que nos pongáis, si os gusta nuestro trabajo, que nos pongáis las 5 estrellas. Bueno, pues nada, Pera, yo quería empezar el tema del Lightroom, lo hemos comentado antes, fuera de micro y eso. Es un poco el cuarto de hora, 20 minutitos que grabaremos sobre el programa. Es tener una idea clara de lo que hacemos con él. Lo importante es que la gente tenga claro por qué nace Lightroom, Adobe Lightroom. Pues nace de una necesidad que existe y es no solo procesar las fotografías, cogemos los RAWs y ya lo hacíamos esto en Photoshop directamente o con otros programas, sino nace de la idea de poder almacenar y clasificar información de las fotografías. Yo diría que las dos cosas, no sé cuál es más importante. Para un fotógrafo profesional es imprescindible tener las fotografías bien localizadas, sobre todo depende del tipo de trabajo que hagas, pero es muy importante, y luego poder trabajar con diferentes versiones de la misma fotografía. Una de las ventajas que tiene Lightroom es que tú no tocas el original, nunca lo tocas. Toda la información que hay sobre cualquier alteración de la fotografía son unos parámetros tagged, están colgados en un catálogo y él los aplica, o sea, él se guarda las coordenadas de la fotografía cada vez que pasas un pincel, incluso intensidades y tal. Vale, entonces empezando por ahí, dejaba para más adelante, pero ya que lo tocamos, nosotros importamos lo que es la foto de nuestra tarjeta de memoria y eso se queda en el disco duro en un espacio. Sí, y bueno, depende de cómo lo organizas tú. O sea, la ventaja es que tú puedes organizar tu librería, que luego se convertirá en un catálogo o no, en función de tus necesidades. Ahí hay varias recomendaciones a tener en cuenta, pero bueno, esto sería un poco más largo de explicar. Sí, ¿no? No.
La idea es que tú no solo importas unas fotografías para luego editarlas o para hacerles niveles, que es lo mínimo que le vas a hacer a unas fotografías, sino que lo importante ahí es que tú clasifiques esas fotografías. ¿Vale? No solo digas, vale, que eso es lo que decía, esto lo tengo en la carpeta de tal día y pongo la población y a tomar por saco. No. Que puedas incluso especificar sobre cada fotografía, pues, keywords, palabras clave. Que además esas palabras clave, cuando tú las exportes esa fotografía con un JPEG y la subas a internet, ya tendrán esos keywords. ¿Vale? O sea, esa es la ventaja, estará dentro de la fotografía. Hablas del SEO, entonces, dentro de... Sí, o sea, tiene... porque yo, por ejemplo, si una fotografía que he tratado con Lightroom, que tiene keywords, la subo a una web que tiene WordPress, las va a coger. Sí. Vale. Va a coger esas keywords y las va a pasar como keywords de esa... Bueno, como tags, en ese caso, de esa fotografía, ¿vale? Pero también eso me tiene que servir para encontrar fotografías. Por ejemplo, para los que nos dedicamos a moda y publicidad, a mí en un momento concreto puedo necesitar una foto muy específica, pues para hacer simplemente pues, un anuncio, o que quiero subir algo de mi portfolio, o que voy a hacer un proyecto parecido y necesito fotos similares. Pues esos tags o esos keywords son importantes. Por ejemplo, yo suelo poner keywords por características físicas. Es lo que te iba a pedir, algún truquillo o algún... Características físicas van muy bien. Por ejemplo, de las modelos, pues pongo si es rubia, si tiene los ojos azules, este tipo de cosas. Porque entonces puedo decir, oye, déjame ver todas las fotos que he hecho de chicas rubias con ojos azules. Eso está bien. Y entonces, pues bueno, pues es una forma de hacerlo. ¿Cuál es la ventaja? Que esos keywords serán todos iguales en esa sesión. Claro. O sea, cogeré todas las fotos, lo escribiré una vez y ya tendré todas las fotos etiquetadas. Pero luego ese catálogo lo puedo importar a mi catálogo general, donde tengo todas mis sesiones. Vale. Yo es lo que suelo hacer. Trabajo con un catálogo pequeño, que es el que creo para cada sesión. Trabajo en él, porque entonces trabajo con pocas fotos. Y cuando he acabado, ya tengo el proceso acabado, importo ese catálogo a un catálogo general, donde ahí todas las búsquedas me van muy bien. Porque puedo buscar entre todas las sesiones que yo he hecho. Vale, en esos catálogos sé que la previsualización la puedes poner media, alta, baja. ¿Con qué la sueles poner? ¿Con media y tal? Para que no bueno, yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Suelo hacerla a 1:1, o sea, la hago a tamaño grande. Vale. Mientras se importa lo dejo, me voy a cenar, que genere todas las previsualizaciones, para que luego trabaje mucho más rápido haciendo zoom y viendo pues el tema del foco y tal. Lo normal es ponerla en la predeterminada. La predeterminada va bien. Cuando yo amplíe la foto, entonces él hará la 1:1, ¿vale? Pero bueno, esos segundos que a veces tarda, pues te pueden fastidiar bastante. Todo depende también del tamaño del RAW con el que trabajes. Si trabajo con cámaras de medio formato, pues prepararos a esperar. Y si trabajas con una cámara reflex normal, pues suele ser un par de segundos, dependiendo también de cómo sea de rápido el ordenador con el que trabajas. Bueno, entonces quería tratar yo también que este programa trabaja por módulos. Entonces tenemos el módulo biblioteca, que es el primero. Sí, que es el que haces todo este tipo de cosas. Incluso hay una cosa muy importante que mucha gente lo descuida, que es la información de copyright. Os recomiendo que lo hagáis, o sea, que os hagáis incluso un predeterminado en la importación para que yo ponga directamente vuestros datos, si no los podéis poner directamente en la cámara. Sí, recomiendo además de por derechos de imagen y todo esto, derechos por contacto, de autor en este caso. De autor, derechos de autor. Por el contacto, Sí, ponerle el teléfono, ponerle la web, la dirección. Que os encontrarán fácilmente cualquier cosa. Además, ¿cuál es la ventaja de esto? Que cuando exportéis, esto estará en los EXIF del archivo JPEG o del formato que tengáis. Que además de ser una ventaja es que os reconduce a vosotros. Y algunas aplicaciones que trabajan con incluso Facebook, incluso Twitter y demás, cogen esos datos, porque son EXIF y son genéricos. Hay una serie de datos que son genéricos y eso va muy bien porque no los perdéis. Aunque se suban a internet, esos siguen estando. Correcto, pues una vez tenemos el módulo de biblioteca, que lo que hacemos es eso, catalogar básicamente las fotos. Puedes hacer muchas cosas, puedes hacer colecciones, pudes ir moviendo fotos de un lado a otro. De hecho, le puedes ya dar unos ajustes y tal. Ir organizando carpetas, puedes hacer muchísimas cosas. La ventaja en ese sentido es que es tan flexible que permite hacerlo como vosotros más os guste. O sea, no nos obliga a tener una organización específica como otros programas. Y en este caso lo que simplifica mucho es el trabajo de forma general, o sea, poner tags o poner keywords o cambiar, por ejemplo, todos los datos del autor. Es simplemente seleccionar, cambias el dato y te dice aplicar a todas. Sí, ya está.
Es así de sencillo. Entonces, después de este módulo de biblioteca viene el módulo de revelado, ¿vale? Este es el más interesante, sí. Porque básicamente es el Camera Raw. Lo que antes hacíamos foto a foto o a grupos pequeños de fotos por un tema de buffers, porque cuando cargabas muchas fotos en Photoshop se enganchaba, porque tenía que hacer la previsualización de golpe y una serie de cosas las hacía de una forma un poco más bruta. En este tiene esta ventaja. Podemos trabajar con ello, con todas las fotos que hemos hecho en una sesión y aplicar niveles genéricos a grupos de fotografías. Por ejemplo, si hemos hecho un esquema de iluminación muy concreto y queremos aplicar la misma modificación a todos, pues es ideal. O si, por ejemplo, hemos hecho una calibración de nuestra cámara con X-Rite o con cualquier herramienta, nos va a generar un perfil que es de Lightroom. Podemos importarlo y entonces tenemos un perfil de color garantizado y una serie de cosas que son fantásticas. Aparte de que incluye los perfiles de cámara de todas las cámaras del mercado. Esa es otra ventaja, porque una Nikon y una Canon no tienen los mismos perfiles de color, o sea, no los puedes tratar igual. Los perfiles de color de cámara y además los ajustes de retrato, bueno, es lo mismo. Los ajustes estos de retrato, del neutro, de los modos, es eso, digamos, a esto me refería, es esto de aquí. Pero además de eso, tienes, igual que tienes en Camera Raw, evidentemente, pensar que es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que es una forma mucho más fácil. Yo lo encuentro mucho más sencillo, está más pensado. Además, todas las funciones que existen a la derecha, en la columna de la derecha y eso, que son todos los retoques y eso es seguir el orden de arriba hacia abajo. Y del orden del retoque y eso. Depende de lo que vayas a hacer. O sea, si no trabajas con curvas, esa parte te la puedes saltar. Sí, te la puedes saltar, pero... ¿Cuál es la ventaja? La ventaja fundamental con respecto a trabajar solo con Camera Raw es que puedes trabajar con muchas más fotos a la vez y después que puedes hacer ajustes y grabarlos como un preset. Y decir, mira, oye, yo todas las fotos de esta sesión las voy a hacer como un preset, me voy a guardar ese preset porque cuando tenga una sesión parecida aplico el mismo preset y ya está. Y me ahorro mucho trabajo. Y ahí meteré pues todo lo que yo quiera meter en el preset. Cuando creo un preset yo le digo qué parámetros de niveles quiero guardar y cuáles no. Otro de los parámetros muy interesantes es el tema de los ajustes de lente, que pues por ejemplo te corrige ya el viñeteo dependiendo de qué lente estás. Cuando empezó a salir yo alucinaba. Esto está muy bien. Luego está el tema de los pinceles. Los pinceles son fantásticos, aunque solo sea para cosas muy sencillas, sobre todo para la gente que no quiere llegar a Photoshop. Yo recuerdo al principio, en las primeras versiones de Lightroom, que prácticamente en Lightroom hacía el 20% del trabajo, que era solo tenerlo como catálogo, como había otras herramientas, como estaba Bridge o como habían otras. Pero ahora no, ahora sinceramente, o sea, la mayor parte de mi trabajo está basada en Lightroom, porque luego al final, ¿por qué me voy a Photoshop? Pues porque quiero hacer una cosa que no puedo hacer desde Lightroom, pero cada vez son menos las cosas. ¿Que puede ser alguna máscara muy específica de alguna zona o alguna cosa? No, normalmente yo acabo en Photoshop cuando tengo que sustituir un fondo. Claro. Porque eso no me lo deja hacer Lightroom, de momento, ¿vale? Hasta hace un tiempo, hasta hace unas versiones, no había, por ejemplo, pincel de moiré eficaz. Claro. El que hay ahora es muy eficaz. Si tú trabajas con una cámara de medio formato y tienes un poco de moiré en una zona, le pasas un pincel y te lo quita la mayoría de veces. Cosa que antes no podías hacer. Antes tenías que ir a Photoshop, reducir la imagen, volverla a ampliar. Bueno, era un proceso tedioso, además no daba muy buenas garantías, era bastante rollo, ¿no? Esto sí que no lo sabía, lo del moiré. Sí, pero pinceles hay, puedes hacerte el que tú quieras. O sea, yo, por ejemplo, vienen una serie de pinceles, pero yo tengo como 100 pinceles hechos, míos. O sea, igual tengo un pincel, pues, solo para texturizar labios. Y nada, juegas con los parámetros, pues, de la claridad, del contraste, de incluso la saturación, y puedes ir jugando. Es como si pintaras encima de la zona. Es como si pintaras Luego hay una cosa que está muy bien, que es... seguir con texto, ¿no? Que él, por ejemplo, si pasas por encima del labio no se va a ir al bigote ni a la barba, ¿no? Por decirlo de alguna forma, se va a quedar en esa zona porque no hay un cambio de tono significativo. Mucha gente utiliza, por ejemplo, el pincel del iris. Es para darle más profundidad al iris o más textura, o incluso para el pelo. Yo tengo unos hechos para la textura de la ropa, para jugar con las sombras. Entonces solo pinto en la zona de sombras y la textura, cambio la textura de la sombra. Esto lo explicas en el taller de del día entero. Bueno, porque además, además a los alumnos de mis talleres de Lightroom les paso todos mis pinceles y mis presets para que los tengan. O sea,
Es que, bueno, sí, es que que interesante. es tan chorras que te los puedes hacer tú, pero bueno, si ya tienes unos cuantos hechos, mejor. La verdad es que te ahorra trabajo y verlos ya lo que hace y eso luego te es más fácil también. Además es que en internet hay cientos de estos, o sea que es bueno entender cómo funcionan y saberlos crear para hacer tus propios presets y tus propios pinceles. Luego están, pues por ejemplo, los degradados de curvas. Esos son geniales en Lightroom. Por ejemplo, imaginaros que tenéis una foto que tiene una zona que es demasiado brillante y solo quiero bajar la exposición haciendo un degradado. Pues lo hago, es muy sencillo. Todas estas cosas en Photoshop son más complicadas porque hay que meter una capa, luego hay que hacer el degradado, luego jugar con la opacidad, yo la verdad nunca entré tanto con la en fusión. Photoshop como para hacer esas cosas, la verdad. Yo todas estas cosas las sabes hacer en Photoshop, pero no las llegué a hacer, pero eran tediosas y eran... Yo ahora es sencillo, lo que hago es lo siguiente, hago las curvas en mis fotos, aplico los pinceles que más me interesan y hago estas cosas, ¿no? Y me voy a Photoshop igual porque quiero retocar piel. Pero no quitar granitos, que también lo puedo hacer desde Lightroom. No, quiero retocar la piel porque quiero darle una textura diferente o porque, bueno, este tipo de cosas. O simplemente quiero cambiar un fondo, cosas que puedo hacer en Photoshop, por costumbre también, y no puedo hacer directamente en Lightroom, que son cada vez menos. Entonces exporto a Photoshop, cuando acabo con Photoshop me mete el PSD en el catálogo, ya lo tengo en el catálogo, y a partir de esa foto ya editada, juego, pues por ejemplo, me hago copias virtuales. Y digo, mira, me voy a hacer una copia virtual de esta foto que ya he editado y esta voy a hacer un virado blanco y negro, voy a hacer cualquier cosa de estas. Luego una de las cosas que me va muy bien a mí es el tema de las firmas, el coger y todas las fotos que he acabado, firmarlas porque van a subir a internet o porque... Sí, esto es el tema ya de la exportación, que no es un módulo en sí, pero sí que es a la hora de exportar, te permite jugar con... A mí me encanta el tema de las copias virtuales. Me gusta mucho el tema de las copias virtuales porque me permite trabajar con varias versiones de una foto sin tener N versiones de un archivo. Y eso va muy bien porque luego encontrarlas, cuál es la última... es un poco tedioso. Y luego para renombrar, Lightroom es genial para renombrar archivos. O sea, yo lo primero que hago es, después de importar todas las fotos, que sabéis que está el nombre de archivo de la cámara, pues cojo todas y le pongo pues LF, porque es LF Photo Agency, ¿vale? Y luego pongo pues el nombre de la sesión también. Y lo que sea, y ya las cambio todas de golpe. Normalmente no hacemos trabajos de fotografía, entonces es más de aficionado el nombre, el número de archivo y la fecha. ¿Las tienes todas? La fecha no hace falta. No, porque no hace falta porque está en el archivo. Es igual, pero de un vistazo lo ves, ¿sabes? Y luego puedes filtrar. No, pero es mucho mejor irte a los filtros. O sea, una de las cosas buenas que tienes en Lightroom son los filtros de organización, que los tienes en el módulo de biblioteca. Por ejemplo, puedes saber qué fotos has hecho hoy, qué fotos hiciste el mes pasado, y con automatismos, qué fotos hiciste el año pasado. 85 milímetros. Exacto, y decir, a ver, qué fotos hice el año pasado con el 85-1.2. Eso es una pasada. Y además a este ISO. Nosotros aquí que tenemos tantas cámaras, dices, ostras, de la Marte. Pensar que hay 5 columnas de entrada y podemos añadir, o sea, imaginar a qué nivel podéis filtrar. Luego está el tema de las marcas. Yo sin marcas no sabría trabajar, porque yo, por ejemplo, utilizo las marcas de color para hacer selecciones. O sea, utilizo las banderas, que es la letra P, además los comandos rápidos cuando los aprendes vas muy rápido. Hago las selecciones y ahí tengo una selección y luego mis versiones, yo utilizo los colores para versiones. Para saber cuál es la última versión, o sea, la versión roja es la primera y así va subiendo, ¿no? Claro, eso cada uno. Y tienes pues 4 versiones directas, 5 versiones en total. O sea, cada uno se lo hace un poco a su medida, que es una de las ventajas que tiene. Y luego las estrellas, las clasificaciones. ¿Y las estrellas para qué las utilizas? Para seleccionar cómo de buenas son. Vale. O sea, yo solo marco con 5 estrellas aquellas que digo, ¡buah! Esto es la leche. Es una pasada, sí. Pero ¿para qué quiero las 5 estrellas? Solo para mi portfolio. No las uso ni para el cliente ni para nada. Son para mi portfolio. Entonces yo cojo el catálogo general y digo, renovar portfolio, que hay que subir a la web. Pues déjame ver todas las que tengo de 5 estrellas. Igual, cuando las vuelves a ver, dices, esta no se merece 5 y se las quito. Claro. ¿Vale? Eso también. Entonces, siempre intento mantener un conjunto de fotos clasificadas. Mira, esto sí que lo recomiendo cuando estéis retocando, viendo fotos de unas sesiones, las ves un día y al día siguiente os las volvéis a mirar.
porque bueno, yo nunca veo las fotos el mismo día, salvo con el cliente, ¿vale? Yo cuando las sesiones de publicidad, cuando las sesiones de publicidad es bueno hacer una selección de entrada con el cliente delante y tener claro pues qué fotografías sabes que le gustan al cliente, porque él puede no ver cosas que tú puedes hacer en una foto posteriormente, pero cuando te tiene a ti delante tú se lo puedes aclarar como concepto. Mira, esta foto me gusta, pero además le voy a hacer esto, porque pues, yo qué sé, igual se ve una rama de más, o para que entienda que ese tipo de modificaciones tú las tienes en la cabeza y es sencillo. Entonces yo le suelo dejar al cliente que haga una preselección previa que la hace conmigo, que es marcar con la P, que es ir marcando con las banderitas. Entonces vas marcando. Pero bueno, la bandera de borrar, la de X, es fantástica, porque el inverso a la P es coger y decir, seleccióname todas las que no tengan bandera blanca, que les pongo una X y me las cargo. Claro. Eso es otra de las cosas que va muy bien en Lightroom, que es ir filtrando las fotografías que ya sabemos que están mal. O sea, yo cuando estoy haciendo la revisión de una sesión, ya voy marcando con X las que veo que no hay nada que hacer. Las borras directamente y luego las borro. Las borro, y cuando he acabado el proceso de borrar, entonces es cuando renombro. ¿Vale? Porque entonces es un set más pequeño y trabajas mejor. ¿Por qué hago esto de crear primero un catálogo solo con la sesión y luego lo importo a uno general? ¿Por qué no lo hago directamente con el general? Bueno, por un tema de rendimiento. Lightroom trabaja con un catálogo que no deja de ser un archivo enorme, que es como una base de datos con una serie de previsualizaciones dentro. Si el catálogo es muy grande, es más lento. ¿Cuántos gigas? No es un problema. No es un problema. No, puede aguantar muchísimo. Es que, no sé, yo tengo un catálogo de 50.000 fotos. No, yo tengo catálogo. Mi catálogo general tiene más fotos. Claro, por entonces yo veo que bueno, que se mueve con soltura y que se mueve bien. Si el PC que tienes o el Mac que tienes es, yo trabajo con Mac y es más suelto, pero es igual, cualquier ordenador de hoy en día, si tiene memoria y tiene un buen procesador, va bastante rápido. Entonces, claro, yo trabajo, por ejemplo, con previsualizaciones más pequeñas en el general. Vale. O sea, luego cada vez que importo le digo, oye, vuélvemelas a hacer a la más cutre, o sea, la estándar, ¿no? Y entonces, solo para buscar. Entonces, el catálogo, lo que hago es, mientras estoy trabajando, cojo un catálogo que solo es de esa sesión, entonces muy ágil, luego me voy al general, lo importo, con lo que me paso todos los keywords, todo lo que he hecho, todos los ajustes que he hecho, ya lo tengo en el general. No sabía que se podía... Puedes exportar e importar. Exportar e importar. Esas funciones casi nadie las usa y son geniales. Porque luego, por ejemplo, si digo, esta sesión la tengo que retrabajar entera, pero quiero partir de lo que ya tenía. Pues entonces lo que hago es del general la exporto, porque ya me he cargado el anterior catálogo. El catálogo particular, después de importar en el general, ya me lo puedo cargar, porque esas fotos ya se supone que las he entregado y que solo es archivo. Pero si, por ejemplo, ese cliente al cabo de un año me dice, oye, que que bueno, que hay derechos de autor para el año que viene, pero quiero darles un look diferente a las mismas fotos que ya habíamos hecho, aunque solo sea por capricho, pues entonces nada, me exporto solo esa selección, solo esa carpeta, la exporto como un catálogo nuevo, trabajo con ese otra vez y luego hago el proceso inverso otra vez. O sea, es sencillo. ¿Y por qué lo hago así? Por un tema de agilidad del propio proceso. Un aficionado no necesita ni hacer eso, o sea, podría trabajar con un catálogo general sin ningún problema, porque no va a hacer... No, es lo que te decía yo, que tengo alguno pero además 14 o 20 gigas de catálogo y fluido va. Va bastante fluido, o sea, todo es mejorable como todos estos programas. Todo es fluido. Es cierto que cuando empiezas, o sea, a ver, cuando ves fotos tampoco te vas al 2005 a ver tal. Claro, estás trabajando con las últimas que has hecho y tal. Entonces, bueno, pero eso depende un poco de tu organización, o sea, podrías incluso tener diferentes niveles de catálogo. Tener un catálogo general de todas tus fotos, donde igual solo dices que meta el sidecar, que es solo la imagen que está incrustada. Yo, por ejemplo, una cosa que no hago es nunca meto en el catálogo los JPEGs que haya exportado, los TIFF que haya exportado. Eso nunca están en mi catálogo. RAW y ya está. Pero tiene como ventaja eso, que luego yo puedo coger y decirle, oye, todas estas carpetas las puedo borrar, porque no las quiero guardar, me quiero guardar solo el RAW. O me guardo el TIFF que ya he generado porque lo he entregado y el resto lo borro. Eso es un poco como cada uno quiere organizarse. Lo que pasa es que, además, yo creo que una de las cosas que la gente se tiene que plantear es que hay que ir filtrando. O
sea, esto nos cuesta mucho a todos. El borrar una foto nos cuesta mucho a todos. Lo tengo más claro, hay que borrar. Pero hay que ser un poco más... Borras y ya está. ¿No? Sí, porque igual en una sesión haces 200 fotos y, sinceramente, si vas a entregar 20, quedarte 200 es un poco bestia. Sí, no tiene... No, esta ya la tocaré no tiene ningún sentido. Otro día. No lo vas a hacer. Ya es que no lo haces nunca, por lo menos si llevamos 10 años con el tema de fotografía digital, 11 años, yo pocas veces recuerdo... Luego hay otros módulos muy divertidos también en Lightroom que muy poca gente utiliza. Como por ejemplo el de impresión. El de impresión está muy bien si quieres imprimir en casa, o por ejemplo hay uno muy chulo, porque puedes generar, incluso puedes hacerte un vídeo con las fotos y ponerle música, que eso para el que hace cosas para casa pues están súper bien, está muy bien. Yo hice en un taller que eran unas convivencias de varios días de fotógrafos profesionales, que estuve dando clases yo y estaba dando también Francis Guerrero. Pues yo hice unas cuantas fotos así jugando en blanco y negro y muy reportaje clásico, y luego monté un vídeo con música y lo subí. La gente le hacía gracia verse. Claro. Bueno, son cosas que están ahí. Luego podéis incluso enviar a imprimir directamente un libro de fotos. O sea, son detalles que parecen tontos, pero que van muy bien. Lo necesitas, están muy bien. O que te haga una página web, por ejemplo, para la gente que trabaja que hace fotos en colegios o cosas así, y quieren su web, pues subir las fotos que ha hecho de un partido de fútbol de unos niños o de sus hijos y los hijos de los amigos y tal. El JPG a las mismas características. No, te genera el HTML o el JavaScript, o sea, ya directo. Y el FTP. O sea, y la conexión FTP ya te vuelca las fotos, los archivos. Eso es ideal, porque luego compartes esa dirección y fuera. Y hoy en día es muy fácil tener espacios gratuitos en Internet. O sea que tiene muchos detalles. Quizá estas partes son las más desconocidas de Lightroom porque menos gente las usa. Tocado, por lo menos por la parte fotográfica. No están tan pensadas para uso profesional, pero es la concesión que se hace en el flujo de trabajo para gente que están es realmente bien. Aficionado o que lo quiere hacer de una forma rápida y le va muy bien porque simplifica mucho trabajo. Pero para el profesional, los dos módulos fundamentales, que es el de biblioteca y el de revelado, esos son fantásticos. Incluso el de impresión, si tenéis, yo por ejemplo que he tenido impresoras grandes y tal, y quieres hacerte pruebas de impresión, pues va muy bien, porque ya te gestionas el perfil de la impresora y lo hace muy bien, muy bien. Muy bien, pero pues nada, el programa de hoy es para ver así en general una vista de pájaro, digamos. Y no hemos visto nada, porque hay un montón de opciones. Sí. Y además os diría que solo con el tema de hacernos presets o hacernos pinceles, que nos podemos pasar un día entero hablando de eso. Disculpad. Bueno, pues los que queráis venir ya lo sabéis, al taller del día 16 de julio, con el cupón podcast tenéis el 20% de descuento, o sea que allí sí que trataremos a fondo bien el Lightroom. Además eso, lo que decíamos al principio, os podéis traer el portátil y podemos hacer ejercicios prácticos, que será la forma más sencilla. Que sepáis que habrá proyector también y eso, y normalmente va bastante bien, que tenemos aquí. Pensar además que no es un taller de retoque, es un taller de organizarnos el trabajo y de ver cómo podemos retocar de forma fácil fotos, pero por flujo de trabajo. Sí, ahorrar un montón de tiempo. Y ahorrar cuanto más tiempo mejor. Muy bien, pero no hay que ser un experto en tableta gráfica ni nada parecido, o sea, con el ratón lo podemos hacer incluso. Sí, ¿no? Yo me traeré la tableta por ya vicio, pero es vicio más que otra cosa. Sí, es costumbre. Muy bien, Pera, pues nada, recordaros que nos ayudáis muchísimo con las 5 estrellas en iTunes y con los me gusta y los comentarios que tenemos en iVoox. Deciros que hemos superado las 30.000 descargas en los programas, con lo cual estamos contentísimos. Sí, claro. Tenemos con este 14, pero entre 2 y 3.000 descargas por programa, con lo cual no lo esperábamos en menos de un mes o en un mes justito. Sí, o sea que justo un mes. Muchísimas gracias a todos y que sepáis que seguiremos, que nos comentéis, que nos preguntéis dudas, ¿no? Que nos digáis cuáles son vuestras inquietudes, si queréis que volveremos al tema de la iluminación de estudio, yo en los siguientes programas quería tratar el tema de ventana, de tamaños de ventana y fuentes de luz en estudio. Sí. Quería tratar también el tema de los objetivos, modificadores de luz, ¿no? Sí.
el tema de objetivos, el tema de distancia focal, el tema de profundidad de campo, un poco más a fondo de lo que lo tratamos. Vale, y eso. Trataremos a raíz de las preguntas del último programa, pues el tema del ISO, un poco cómo gestionar ese tema también. Que lo sepáis, y si queréis que vayamos hacia un tema o hacia otro, pues bueno, con vuestras consultas. Estamos absolutamente abiertos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Pera, y hasta el miércoles que viene. Gracias a vosotros por escucharnos y a ti, Fran, como siempre. Venga, pues hasta el siguiente. Hasta el siguiente.